El contexto, el contexto. ¿Qué quiere decir? Mirar qué estaba pasando en determinada fecha, en determinado momento, porque lamentablemente muchas personas, tribunales, jueces, toman decisión es en la actualidad, en el tiempo real, y no miran el contexto de las circunstancias, el empuje de las decisiones, la presión del momento. Marco del paro nacional 2021. No hay muerto que no duela, no hay bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela, que se va. Dresler. Si yo me pregunto, en esta situación donde en los últimos años todo lo metaforizan, lo contextualizan, en este ser, fenómeno, como llamen, o eso, como llaman los malvados, me preguntaría yo qué estaba haciendo yo y cómo estaba yo. 2021. Estaba en un momento muy difícil, ya mis ahorros de Europa se habían acabado. Claudia López no me dejaba arrendar. Iván Duque tampoco me dejaba arrendar para poder tener recursos en mi casa. En mi casa ya no había ni arroz, ni aceite, ni papel higiénico. En la calle no me dejaban bajar bandera, ni en prostitución, ni en nada. Entonces, donde todos estos nombres de muchachos que fueron, Dios mío, sacrificados en ese momento, no se hubieran enloquecido en esa explosión social, yo creo que mi mamá y yo hubiéramos pasado muchísima hambre hasta la debilidad. Porque gracias al sacrificio de este muchacho nos dejaron, como se dice, pasar un pan, pasar una posibilidad de donde tener recursos de sobrevivencia. Ese fue el contexto de ese momento. Si yo me preguntara qué estaba yo haciendo en el 2019 cuando la señora Darnelli Barrera EPA Colombia se enloqueció con los muchachos en la primera gran manifestación ciudadana de la primera línea, ¿dónde estaba yo? Bueno, octubre, noviembre 2019, estaba yo en Estrasburgo, Francia. Me acababa de volver a Francia. Aún no tenía idea de la pandemia, pero algo ya los poderosos lo sabían. Y como cosas de Dios, gracias a Dios, esos muchachos, incluso de EPA Colombia, se enloquecieron y destruyeron. Y a mí se me permitió volver a Colombia. Diciembre 2019. Si yo no hubiera podido volver en esas fechas, no hubiera resistido la pandemia en Europa, la cuarentena en Europa, yo sin un apartamento, durmiendo en un hotel, viviendo al día, donde me hubiera refugiado. Para mí hubiera sido la muerte prácticamente. Entonces, en cierta manera, también tengo que agradecerle a EPA Colombia por su sacrificio, ¿verdad? Y también a los muchachos del 2021, porque había un afán inmenso de Claudia López, Luis Ernesto Gómez y Iván Duque de sacarme de Colombia. Me decían y me mandaban a comunicar de que en el aeropuerto El Dorado había un avión de Iberia, de España, de mi hermano, que me podía llevar a Europa a la hora que yo quisiera, que tenía los documentos para entrar a Europa, que me indemnizaban y me daban hasta el pasaje gratis, pero yo no me quiero ir y yo no me quise ir y dejar a mi pueblo con la grande acechanza de la mortandad. Y aún 2021 las vacunas estaban retrasadas. Había un afán de entregar números de muertos como lo entregaron los europeos en el gran genocidio y holocausto de exterminio y disminución de la población, como hicieron tantos países que ahora se quedan callados. Acá en Colombia no pudieron, acá en Bogotá no pudieron, porque ustedes se imaginan si a mí me hubiera tocado ver como en Guayaquil, Ecuador, en Brasil, los muertos por la calle, la gente enterrando a los muertos en los potreros, en los parques, ver las chimeneas en el cementerio de la 68 con 30, ver los containers, los frigoríferos, los cuartos fríos llenos de carne humana que ya tenían listos en los cementerios central por orden distrital de la administración de la señora Claudia López. ¡Ay! Yo no hubiera aguantado el dolor. Y yo creo que la comunidad internacional y en esos tiempos los potentes
no hubieran soportado la reacción de mi dolor sobre el océano y sobre las costas terrestres. Locura, tal vez invención, pensarán, pero yo creo que hay mucho de cierto en eso. Gracias a Dios estuve acá. Gracias a Dios, en cierta manera, los muchachos enloquecieron para que yo no me fuera desesperada por no tener con qué comer y pudiera quedarme hasta el final de la pandemia, hasta el final de la vacunación de mi pueblo, dando vigilancia para que aquí no hicieran el holocausto y la entrega de los números de seres humanos como hicieron en otros países. Dios bendiga a cada nombre, a cada muchacho y muchacha que se sacrificaron para que dejaran pasar un pan a la nación acorralada con su madre. Y Dios bendiga también a EPA Colombia y a Darneji Barrera, la misma, que se enloqueció en el 2029 para que yo no me quedara atrapada en la gran mortandad y en la pandemia y en la cuarentena y el encierro del COVID en Europa. Qué bueno, los jueces y las cortes, en su mentalidad oligarca, que no le perdonan a un pobre haber progresado, observaran el contexto en que el Estado configura todas sus políticas ensamblativas y metafóricamente, injustamente también, en este ser y en esta carne.